Gracias nuevamente. Tenemos el privilegio de poder estar en su casa, en su oficina, a donde quiera que nos esté viendo. Estamos muy agradecidos porque siempre nos dan el privilegio de poder ingresar a compartir diversos temas, diversos aspectos que nos interesan en la actualidad. Y seguimos conversando. Estos días han sido temáticas de finanzas, lo que son los medios financieros que obviamente han ido cambiando de forma y también han sido unas reglas que han surgido de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Y esta vez abordaremos un tema que realmente interesa no solo en lo individual, sino a nivel colectivo como país, como son las remesas familiares. Y hemos considerado que para este tema traer un invitado que conoce el tema, que sabe, que ha trabajado en él y que nos va a aportar mucho de sus conocimientos acá en el programa. Doy la bienvenida al licenciado Alfonso de la Cruz. Gusto. Bienvenido. Gracias, muy amable. Inmediatamente quisiéramos abordarlo con una pregunta y es, ¿qué es una remesa familiar? Bueno, una remesa familiar en lenguaje muy sencillo son transferencias electrónicas que se envían del extranjero hacia un país destino. En este caso nos ocupa Estados Unidos y Guatemala. Estados Unidos nos provienen nosotros esas remesas electrónicamente. Aquí en Guatemala se procesan, hay una serie de filtros que exige la ley para poder llevar a cabo ese proceso de pago en moneda nacional. Se envía en moneda extranjera y se recibe la moneda local. En el 2019 se pagaron un poco más de los 10.500 millones de dólares, ¿sí? Que equivale a un 13.8% del Producto Interno Bruto. O sea, es una cantidad muy, pero muy considerable. Claro, ¿no? Y cabe mencionar que esto es libre de impuestos, ¿verdad, licenciado? Esto es un segmento que está totalmente exonerado de impuestos. Así correcto? es, no tiene ningún impuesto el pago de la remesa. Es totalmente libre para nuestros beneficiarios de remesas acá en Guatemala. Excelente. Ahora nos lleva a otra pregunta que me acaban de enviar y de una vez invito a todos los que nos estén viendo, escríbanos al WhatsApp o a nuestras redes sociales y apórtenos, pregúntenos y con todo gusto nosotros podemos responder a esas inquietudes. Y hay una pregunta que ingresa y dice así, ¿cómo ha impactado el COVID-19 el flujo de remesas que provienen de Estados Unidos hacia Guatemala? También podríamos abordar este tema, licenciado. Claro, sí nos ha impactado desde el mes de marzo. Enero y febrero fueron meses muy buenos en los crecimientos. En promedio estuvimos en un 18% de crecimiento interanual, pero a partir de marzo comenzó a bajar el flujo de remesas hacia Guatemala. Dejamos de recibir en el periodo de enero a mayo, comparado con enero a mayo del año 2019, alrededor de 125 millones de dólares, que equivale a un 3.2%, ¿sí? Menos en función de lo que recibimos en el año 2019. El Banco Guatemala había estimado un crecimiento aproximado del 12.5% para el año 2020, lo cual se ve muy, muy difícil que podamos llegar a él. Eso estamos hablando del comportamiento para el segundo semestre de este periodo 2020, licenciado, o cuáles son las proyecciones que tienen ahorita para el segundo semestre de lo que nos queda del año. En el segundo semestre, de acuerdo al comportamiento histórico que hemos visto en las remesas familiares, los meses de julio y agosto tienden a incrementarse por el cambio de estación en los Estados Unidos. Nuestros connacionales migran, suben hacia frontera con Canadá, a los estados que están más hacia el norte, y entonces obtienen ingresos superiores de los que regularmente mantienen durante el año. Los meses más altos en volúmenes de remesas es el mes de mayo, junio levemente, luego julio, agosto se recupera y luego nos vamos hasta diciembre. El segundo semestre creo que no va a ser muy halagador en cuanto a cifras, puesto que aún la curva, digamos, de contagios que se pueda tener en los Estados Unidos, que es nuestro principal proveedor de remesas, pues no ha llegado a su máximo, ¿verdad? Al tope, podríamos decir, para comenzar a bajar esa curva, y podríamos pensar que aún habría muchas limitantes en la fuerza de trabajo en los Estados Unidos. Claro, es evidente entonces que ha sido afectado este rubro para el país, para las familias,
y esto nos lleva a pensar de que definitivamente tenemos que también ser muy estratégicos en cuanto al tanto el país como tal, sino que también a nivel de familia, las personas que vivían de esto, cómo va a ser su proyección obviamente de gastos y de sus cuentas que de por sí tienen que estar comprometidas ya con pagos, y con ese comportamiento cambia la regla del juego. Y esto es como un efecto dominó, porque de no tener ese ingreso que regularmente tiene, esto va a cargar a que se acumulen pasivos del lado de ellos, y obviamente también es un efecto que va a estar fluctuando hasta que eso de alguna manera se mejore. Y tenemos claro que tenemos una fe en Dios de que esto pueda tomar otro matiz, pero en todo caso, si no fuera así, sabemos que de alguna manera hay que reagruparse, de alguna manera hay que ser bastante estratega para poder ver qué formas podemos hacer para lo que quedó de reserva, ¿verdad, licenciado? Si se tiene una reserva, cómo poderlo administrar y poder alargar esa brecha que todavía tenemos y poder de alguna manera subsistir con todo este efecto que nos está causando, y de alguna manera también poder entender que esto es algo que nadie previó. Nadie. Yo creo que ya ustedes tenían sus estimaciones, pero eso se quedó en una teoría. Así es. Ahorita todo mundo que hacemos números y que proyectamos, pues tenemos que readecuar algunas cifras y todo eso. Pero escríbanos al WhatsApp que aparecerán en las pantallas, también a las redes sociales, apórtenos cualquier duda, nosotros estamos en la disposición de poderles responder. Y hemos tenido también más preguntas. Hay algunas preguntas que tal vez no van directamente relacionadas con el tema, pero sí están ingresando, y por respeto y el tiempo que se tomó la persona en escribirnos, vamos a responderlas, y tal vez vamos a considerar algunos temas como por ejemplo los métodos que se pueden hacer. Se pueden hacer llegar las remesas, los canales electrónicos y todo eso, licenciado. Queremos que también abordar en este segmento, pero vamos a ir compresionando un poquito porque vamos a ir a nuestra primera pausa, y al regreso vamos a estar teniendo las respuestas de estas inquietudes que están ingresando al canal. Gracias nuevamente, estamos de vuelta en Conocimientos TV. Antes de irnos a la pausa, estábamos comentando acerca de lo que sucede con este segundo semestre, en el cual tenemos que ser muy austeros y también ser muy estrategas en cuanto al manejo del flujo de las reservas que quedaron, y que obviamente el segundo semestre, pues como ya los comentó el licenciado, va a ser un poco más difícil, pero ¿qué consejos se le podría dar a las personas que nos están viendo? ¿Cómo enfrentar esa situación, licenciado? Claro. Hay una característica muy importante en esta parte de las remesas familiares. El 80%, 85% de los beneficiarios de remesas son mujeres. Y sabemos que la mujer, por don de Dios, son excelentes administradoras, ¿verdad? Por eso es que son ayuda idónea. Así es. En función de eso, ellas saben administrar perfectamente los recursos y hacen sus ajustes de una manera extraordinaria. El antecedente que tenemos de un evento no similar, pero que sí afectó seriamente las finanzas de los beneficiarios de remesas, fue en el año 2008. Ahí pudimos visualizar que hicieron una serie de ajustes, ¿sí?, en sus finanzas, y pudieron enfrentar la crisis de una manera extraordinaria, ¿verdad? Fueron otros factores, pero que también incidieron seriamente o muy fuertemente en las finanzas de ellas. Lograron hacer los ajustes en todo su presupuesto y salieron difícilmente, pero fueron saliendo de esa parte de la crisis. Igual puede suceder en lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? El flujo ha bajado sustancialmente, sin embargo, ellas creo que van a hacer esos ajustes necesarios para poder llevar a cabo afrontar los compromisos, y que el sistema bancario también
ha venido trabajando en esa parte importante de hacer una renegociación, una reestructuración, una innovación, ¿verdad? De manera que los compromisos que se tienen con el sistema no afecten seriamente las finanzas de los beneficiarios de remesas. Bueno, eso me lleva a otra pregunta que sería, ¿cuáles son las áreas más afectadas en Guatemala en la reducción del flujo de remesas familiares, licenciado? La mayor concentración de beneficiarios de remesas en Guatemala se ubican en el occidente, ¿sí? Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán. Digamos, en esa primera banda podemos decir que van a ser los más afectados en la reducción de los flujos de remesas. Luego, Guatemala, por su concentración de habitantes, tiene también un alto flujo de remesas que recibe el departamento de Guatemala. De ahí nos vamos a Escuintla, ¿sí? Y por último queda el oriente, ¿verdad? El Petén, no por ser menos importante, también va a verse afectado por esto. En el casco urbano, por así decirlo, de Santa Elena, Poptún, que son las áreas de mayor flujo de remesas. Claro. De lo que antes de irnos a la pausa nos ingresaba una pregunta, ¿qué se debe de entender como canal de detención alternativa electrónico? Porque sabemos que esto viene a través de un banco que hace la transacción y luego acá en Guatemala la recibe el banco y ella es la que transfiere a estas remesas. ¿Qué tipo de tecnología o qué alternativas de medios electrónicos estamos utilizando para poder hacerles llegar a ellos? Porque hay familias que viven en el interior, en un lugar remoto y todo, pero ¿cuáles son los canales? Se me ocurre el celular o usted nos dirá, licenciado, ¿cómo es que utilizan esos medios? El sistema bancario comenzó a incursionar en el pago de remesas con el canal habitual que conocemos, las agencias, ¿verdad? De hecho, el 74% del flujo de remesas se paga a través de este medio. Luego, conforme ha ido avanzando todo este proceso de educación financiera, ¿sí? Hemos visualizado que ya hay remesas que vienen dirigidas. ¿A qué nos referimos con eso? Que el remitente, que es nuestro connacional en los Estados Unidos, indica de una vez a qué banco y a qué cuenta debe ser acreditado el valor de la remesa en quetzales. Entonces ya no hay necesidad de ir a la agencia bancaria, sino el beneficiario recibe directamente esa remesa en su cuenta y comienza a utilizar otros canales, ¿sí? Como agentes bancarios para ir a cobrar una parte o cajeros automáticos, cobra otra parte, y así se ha ido diversificando esa forma de cómo ir trabajando. Los agentes bancarios ha sido una alternativa que el beneficiario de remesa lo ha tomado muy bien. De hecho, eso fue lo que el sistema bancario visualizó como una gran oportunidad de atención, ¿sí? Los agentes bancarios para poder ir a casi todos los municipios de la República de Guatemala. Eso me lleva a otra pregunta y sería el pensar esto. ¿Cuál es la penetración o profundidad a nivel nacional en el uso de otros canales que no sean una agencia bancaria? Porque la tendencia es que el modo habitual que se viene dando, que es que alguien va a una agencia y ese contacto que se está queriendo quitar y se está disminuyendo, obviamente va a ir quitándose eso para poder ofrecer lo que ya me dijo en cuanto a canales alternativos. Pero ¿cuál es la penetración que ha tenido? Porque también tiene que ver mucho con el aspecto cultural bueno, ya no voy a un banco, pero ¿será que sí tengo mi plata segura, etcétera? Entonces, esos cuestionamientos, ¿cómo ha sido la penetración de esos medios, licenciado? Esto ha sido un proceso bien interesante que se viene dando más o menos desde el año 2007 a nuestros días, ¿verdad? El número de agencias que se tenía en el año 2007 era aproximadamente un 24% del total de todos los canales que se habían disponibilizado en ese momento, ¿verdad? El número de agencias ha venido reduciendo, el número de agentes bancarios ha venido creciendo y el número de ATM se ha mantenido, digamos, en la relación porcentual. Pero ha surgido un canal adicional, ya no solo se cobra la remesa en una agencia, en un agente bancario o en un cajero automático. Hay instituciones bancarias que han disponibilizado aplicaciones para que de forma electrónica y mucho más sencillo se envíe el dinero desde los Estados Unidos y en una aplicación, pues el beneficiario de remesa aquí en Guatemala recibe su aviso y puede disponibilizar, obtener sus remesas sin ningún inconveniente. Es cierto, hay un tema cultural, pero eso
ha ido avanzando conforme la educación financiera ha ido también penetrando más y más y más y más, y el acceso a dispositivos móviles donde hay mayor entendimiento de cómo funciona, entonces se quita ese miedo, se va quitando ese miedo para poder operar. Es sorprendente ver, me consta, he visto casos donde gente analfabeta, con nacionales, pueden operar un teléfono móvil sin leer, pero saben qué botón pinchar o presionar y pueden navegar perfectamente. Sí se puede. Es un cambio lento, sí, pero en la persistencia podemos lograr mucho. Claro que sí, eso es muy interesante saber que esto, las circunstancias que nos rodean no van a ser impedimento para poder acceder a toda esa gama de oportunidades de poder seguir operando. Y vamos a irnos a una pausa nuevamente para en el siguiente bloque ya poder aterrizar algunas ideas de recomendación que el licenciado nos va a proporcionar. Gracias nuevamente de vuelta con Conocimientos TV, con el licenciado Alfonso de la Cruz, que nos ha estado compartiendo todo lo que relacionado con las remesas familiares y algunos medios alternativos electrónicos para poder recepcionar esas mismas remesas. El día de hoy hemos abordado este tema porque nos parece demasiado interesante el poder ofrecer a los que usan este tipo de ingresos cuáles son los medios con los que pueden contar, cuáles son las alternativas que pueden utilizar y que no necesariamente ya se tienen que abocar a un banco, sino que ya a través de los diferentes sistemas y los diferentes medios pueden estar utilizando para no verse limitado en estas operaciones, en estas gestiones, sino que los canales electrónicos que ya hemos mencionado han sido factores determinantes que puedan ser los que hagan que el consumo a través de estas remesas se realicen y se puedan también de alguna manera organizar, porque de alguna manera con estas proyecciones de esas bitácoras de gastos o pagos que se tienen, se puede llevar como ya lo decía el licenciado, un excelente control de esas finanzas para poder saber que tenemos todavía que enfrentar un segundo semestre y poder abordar lo que nos viene como pasivos adquiridos encima en este segundo semestre, esperando de alguna manera poder llegar a cumplir con todo lo que se ha adquirido como pasivos y poder saber que esto de alguna manera es temporal y esperemos que sea así. Pero eso nos hace pensar en otra pregunta que nos acaba de ingresar. ¿Ha habido algún efecto negativo o ha habido una negatividad de parte de los cuentavientes por la penetración de estos nuevos medios de canales de uso para poder hacer uso de esas remesas, licenciado? No, no ha habido ningún rechazo. Como esto ha sido un proceso, ¿sí? Ha sido un proceso. Se ha visto pues, el crecimiento en conocimiento que han ido adquiriendo los beneficiarios de remesas. Interesante saber que más del 11% de las remesas vienen directamente a acreditarse en cuenta. Entonces ellos utilizan, dependiendo de los días que ellos puedan hacerlo, porque algo importante de esto es que todo el sistema bancario tuvo que ajustar horarios en los distintos municipios, en los 340 municipios. ¿Por qué? Porque para cobrar la remesa no lo hacen todos los días. Hay días específicos de cobro de remesas mucho más altos que otros. Domingos y lunes son los días más fuertes de cobro de remesas. Y entonces en los lugares donde más beneficiarios de remesas hay, los agentes bancarios proliferaron, las agentes bancarias también, los cajeros automáticos en el mismo orden. Y entonces hay 3 canales disponibles para que ellos puedan cobrar en efectivo. Sin embargo, las aplicaciones que algunas instituciones bancarias ya han disponibilizado lo hacen fácil también para poder trabajar. No ha habido rechazo, más bien ha habido aceptación, pero no a la velocidad que el sistema hubiese exigido. Excelente. Una pregunta acá también que dice, ¿por qué el sistema financiero de Guatemala participa en el pago de remesas familiares y cuáles son los canales de disponibilidad al beneficiario? Sí.
El sistema bancario ingresa porque es la plataforma de pago que más fácil de poder trabajar. Eso da credibilidad. Pero hay algo bien interesante de esto. La Superintendencia de Bancos controla esta parte a través de la IBE. La IBE tiene una serie de procedimientos que el sistema bancario debe cumplir. La debida diligencia, el conoce a tu cliente. Y entonces los únicos que podrían garantizar la exigencia de la IBE, ¿sí?, como persona obligada, son los bancos. Y entonces los bancos tienen que llevar a cabo todo ese proceso de verificación previo a hacer el pago, ¿sí? Por eso es que el sistema bancario tiene que incursionar. Luego surgen las cooperativas, ¿sí? Luego están los agentes libres, pero que también están supeditados a una vigilancia. Pero es por eso que el sistema bancario logra entrar y de esa manera proliferar sus canales, ¿verdad? O sea, es una demanda, es de escuchar al cliente. Claro. Ya no estamos en la época en que la institución bancaria hace lo que puede, sino escucha al cliente para hacer lo que se debe, ¿verdad? Y entonces de esa manera respetamos el criterio de nuestro cliente. Eso también tal vez no habría que dejar pasar la oportunidad de poderlo mencionar, pero aún las personas que no tienen la recepción de remesas, pero que de alguna manera usan el sistema bancario, tienen un sistema de educación para ellos, para poder migrar a estas nuevas plataformas y poderse beneficiar de las mismas. Así es. Hace algunos años, recuerdo que una institución bancaria comenzó a trabajar con ATMs bilingües en nuestros idiomas mayas, de manera que pudiera ser mucho más fácil la penetración en el interior de la República. Sí ha habido un proceso que esto data más o menos de unos 15 años, ¿sí?, para comenzar a tener esa claridad de cómo utilizar lo impersonal, ¿verdad? Es importantísimo conocer la cultura. Cada departamento, cada municipio tiene sus propias costumbres y una cultura tan especial de hacer las cosas. Y entonces hay que irse ajustando, a ir haciendo todos los ajustes necesarios para que una política general se vuelva una política descentralizada y sectorizada. Sí ha habido una aceptación de nuestros clientes, de los clientes o de los beneficiarios de remesas, buscan alternativas en función de la economía de recursos. ¿Cuánto le puede costar a una persona que vive en una aldea y bajar al municipio en el día de plaza para llevar a cabo todo su proceso de compra? El costo es alto, pero si hay un acercamiento de un agente bancario en esa aldea, si hay un ATM o un cajero automático que esté mucho más cerca de donde ellos residen, ellos pueden obtener el recurso necesario. Ya no bajan 2 o 3 veces a la semana, sino bajan una sola vez porque es el día de plaza, cambian su remesa, hacen sus compras, operan sus pagos y regresan a su lugar de residencia. Son costos elevados. Y entonces, en el afán de evitar ese costo o de economizarles a los beneficiarios de remesas esos costos, entonces los canales se proliferan en la cercanía, los canales tradicionales como las agencias y los agentes bancarios. Entonces, estos dan cercanía. El electrónico da comodidad, el electrónico da agilidad. El canal electrónico como una banca en línea o una aplicación móvil le dan a usted comodidad, seguridad, certeza, control de sus transacciones. Esa es la gran diferencia entre un canal y otro, ¿sí? Que usted en la palma de su mano puede estar operando en su banco sin movilizarse. ¿Y qué es lo que más usted premia de esto? ¿Qué es lo que el ser humano es lo que más le encanta apreciar? Es su tiempo, porque ese recurso es irrenovable, ya no regresa. Y entonces él valora mucho su tiempo. Valora el tiempo, muy bien. Lo primero que dice, no fui al banco y me economicé media hora o 40 minutos, ¿verdad? Él relaciona todo con el tiempo. Vienen marginalmente vienen gastos, gasolina y otros tipos de cuestiones ahí, ¿verdad? Pero lo que más valoramos es el tiempo. Y entonces los canales electrónicos nos vienen a dar esa satisfacción de economía de tiempo y de control de lo que estamos haciendo. Gracias por la respuesta. Esto ha sido un programa más de Conocimientos TV. Sabemos que hacia eso nos dirigimos, sabemos que esta es la nueva tendencia ahorita de utilizar los medios electrónicos al alcance y no solo poder facilitarlos, sino también poder hacer que las operaciones así van a ser. Esa es la tendencia y eso es lo que queríamos hoy, abordar este tema para poder saber
que tenemos que acoplarnos a la nueva forma, al nuevo sistema. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos bastante. Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.